Gracias a Dios por nuestro pastor. Tome su asiento, hermano. Agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de poder enseñar su palabra. Amén. Es lo mejor que podemos anhelar, amén. Poder aprender y poder enseñar su palabra. Como decía el pastor, la lección 11 es cómo estudiar la Biblia. Amén. Tome asiento, hermana. Es cómo estudiar la Biblia. Amén. Es una enseñanza que hay que tomarla con mucha importancia, hermano. Todas las enseñanzas son importantes, todo lo que estamos enseñando es importante. Lo que enseña mi hermano es importante, lo que enseña el pastor es importante, lo que me toca enseñar a mí es importante, como enseñé en otras oportunidades. Todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la misma importancia. Dios le dio la misma importancia porque es palabra de Dios, es inspirada por Dios. No hay algo más importante y menos importante. Quizás este estudio no es sobre la palabra, sino cómo estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Y para qué sirve estudiar la palabra de Dios? Los beneficios que tiene estudiar la palabra de Dios. No simplemente estudiar por estudiar, leer por leer, amén. Porque el conocimiento de la palabra tiene beneficios, amén. El conocimiento de la palabra nos va a llevar un día a la vida eterna, amén. Y si no aprendemos la palabra y no comprendemos la palabra y no tenemos el conocimiento y la revelación de parte de Dios, no vamos a alcanzar la vida eterna, que es lo más importante y lo que el Señor quiere, que nosotros seamos salvos. Amén. Por eso usted anote punto A, cómo prepararse para estudiar la Biblia. Amén. Punto A, cómo prepararse para estudiar la Biblia. Lo primero, ponga punto 1, tener un buen ejemplar de la Biblia. Amén. Eso es lo primero y primordial. Si no tenemos una Biblia, no podemos estudiar. Es como leer un diario sin tener un diario. No vamos a poder leer. Amén. Y esto es lo mismo. No podemos estudiar la Biblia si no tenemos un buen ejemplar de la Biblia. Amén. Y usted ve que muchas veces en la iglesia quizás hay 100 personas y 20, 30 tienen la Biblia. Y hay 30 personas que vienen y escuchan y se van y así quedan. Amén. Entonces lo importante, lo primero que debemos tener es un buen ejemplar de la Biblia. Amén. 2, un ejemplar con lenguaje moderno. 2, un ejemplar con lenguaje moderno. 3, con buena concordancia. 3, con buena concordancia. Y 4, un cuaderno de apuntes. Amén. Esas son 4 cosas que usted tiene que tener para poder estudiar correctamente la Biblia. Un buen ejemplar de la Biblia, un ejemplar con lenguaje moderno, una buena concordancia. ¿Para qué una buena concordancia? Porque muchas veces la concordancia nos ayuda en un tema específico que queremos tomar o que queremos estudiar. ¿Amén? Entonces usted elige y póngale la palabra amor, usted va al final de la Biblia que tenga concordancia y usted ahí en esa concordancia usted encuentra en la Biblia todas las partes que figura la palabra amor. Entonces usted, ¿qué le faltó, hermano? Pregúnteme a mi hermano, yo le repito. El 2. Un ejemplar con lenguaje moderno. Amén. Entonces eso es lo que le va a enseñar, lo que le va a ayudar la concordancia. Amén. Porque usted va a tener relacionado el tema en toda la Biblia. Amén, hermano. No es simplemente tener la concordancia porque viene con el ejemplar, lo tenemos. No. Hay que usarlo y es muy bueno para estudiar la Biblia, una buena concordancia. Amén. Póngame una preparación espiritual. Amén.
una preparación espiritual. Porque la Biblia no es cualquier libro, amén. No es como estudiar un libro de matemática, un libro de inglés, amén. Para estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos que tener una preparación espiritual, porque como decía el pastor, es por revelación del Espíritu Santo, no es algo humano. Amén. Entonces tenemos que tener una preparación espiritual para poder estudiar la palabra de Dios. Ponga punto 1. El estudiante debe ser un creyente renovado. Amén. Cada estudiante de la Biblia, ustedes están estudiando acá la palabra, amén. Tenemos que ser un creyente renovado. El estudiante debe ser un creyente renovado. El hombre no regenerado, no puede entender, las verdades espirituales. El hombre no regenerado no puede entender las verdades espirituales. Amén. Ponga 1 Corintios 2:11. Yo se lo leo, usted no anote eso como referencia. Amén. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué habla con un hombre regenerado? Es cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Entonces usted, teniendo el Espíritu Santo, va a comprender las cosas espirituales que hay en la Biblia. Amén. Si no, no la va a poder entender. Porque las verdades espirituales que no hay en la Biblia, la gente del mundo no las entiende. Amén, hermano. Amén. Ponga 2. El estudiante debe estar completamente convencido. El estudiante debe estar completamente convencido de la inspiración de la palabra de Dios. El estudiante debe estar plenamente convencido de la inspiración de la palabra de Dios. ¿Anotó? El estudiante debe estar completamente convencido de la inspiración de la palabra de Dios. Esto no lo anote. La Biblia no es cualquier otro libro, sino la palabra de Dios. Debe comenzar un estudio con un espíritu humilde. Amén. Anote esto sí. Esto anótelo. No debe ponerse signo de interrogación. No debe ponerse signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. ¿Amén? No debe ponerse signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. Amén. Eso quiere decir que no debemos preguntarnos más allá de lo que está escrito. Amén, hermano. Porque muchas veces entendemos de una forma y queremos ir más allá y entender más allá y decir, no, pero ¿por qué? Y si hay un punto es porque ahí terminó. Amén. No hay un por qué, si no haría un signo de pregunta. Amén. Pero si hay un punto es porque ahí termina. No hay que preguntarse, pero ¿por qué? Porque si no, Dios lo hubiese puesto. Amén. Por eso es que dice que el estudiante usted tiene que estar plenamente convencido que la Biblia es la palabra de Dios y no dudar. Amén. Porque si usted duda que la Biblia es inspirada por Dios, que es palabra de Dios, entonces es cuando usted empieza a hacerse preguntas y a hacerse cosas que están más allá de lo que está escrito. Amén. 3. El estudiante debe orar. El estudiante debe orar que Dios le dé. El estudiante debe orar que Dios le dé discernimiento
el estudiante debe orar para que Dios le dé discernimiento, conocimiento de la Biblia. Discernimiento y el conocimiento de la Biblia. El estudiante debe orar que Dios le dé discernimiento y el conocimiento de la Biblia. Eso depende. Ella se quedó. El estudiante debe orar para que Dios le dé discernimiento y conocimiento. Para que Dios le dé discernimiento y conocimiento. Eso depende de la revelación de Dios. Eso depende de la revelación de Dios y la iluminación de la mente. Eso depende de la revelación y la iluminación de la mente por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Revelación de Dios y la iluminación de la mente por el Espíritu de Dios. Amén. Por tanto, es preciso pedir dirección y entendimiento. Esto no lo anoto, usted tiene que pedir. Cuando usted ora, porque acá en este punto, usted lo primero que tiene que hacer es orar. Antes de ponerse a estudiar la palabra, debe orar. Y debe pedirle a Dios que le dé entendimiento, conocimiento, amén, por la revelación del Espíritu Santo, amén. ¿Para qué? Para que Dios le dé dirección, amén, y entendimiento. Es lo importante. Cada vez que leemos la palabra tenemos que pedirle que Dios nos guíe, que nos dirija y que nos dé entendimiento. Amén, hermano. Punto 4. Ponga, el estudiante debe estar dispuesto a obedecer. El estudiante debe estar dispuesto a obedecer. Es imposible entender la palabra de Dios. Es imposible entender la palabra de Dios si hay un espíritu de rebelión. Es imposible entender la palabra de Dios si hay un espíritu de rebelión. Amén. Usted, si está queriendo entender la palabra de Dios, amén, tiene que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Amén. Porque de nada sirve que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé revelación. Amén. Si nosotros tenemos un espíritu rebelde y no queremos entender. Amén. Es imposible. Entonces debemos entender que debemos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. No solamente entenderla y comprenderla, sino obedecer y hacer la palabra de Dios. Amén. Y si tenemos un espíritu rebelde, no lo vamos a hacer nunca. Amén. No vamos a estar dispuestos nunca, porque si Dios nos manda por medio de su palabra a hacer algo, amén, y somos rebeldes, no lo vamos a hacer. Entonces tenemos el entendimiento, el conocimiento de que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque somos rebeldes. Amén. Y eso viene ya del tiempo de Amén. Gracias a Dios. 5. El estudiante debe estudiar regular. El estudiante debe estudiar regular y consistentemente. El estudiante debe estudiar regular y consistentemente. Amén. El estudiante debe estudiar regular y consistentemente.
Esto no lo anote. Para avanzar nunca se debe estudiar de una manera casual, sino que se debe estudiar la Biblia de una hora regular todos los días. Amén. Y si usted escucha, ¿qué quiere decir esto? No, una cosa es leer la Biblia, yo agarro y digo, voy a leer. Muchos dicen, yo abro la Biblia y donde me caiga, ahí es... No, eso no es estudiar la Biblia. Amén. Usted tiene que estudiar regularmente la palabra de Dios para poder entenderla, porque si no es casual, usted hoy abre un texto, le gustó, mañana abre un salmo, amén, eso no es estudiar la Biblia. O cuando se acuerda, abre, mira, la Biblia de arriba, perdón, vamos a ver qué dice, y leemos un ratito. Para entender y para comprender, para que Dios lo guíe, tiene que estudiar regularmente la Biblia esa. Todos los días, ponerse una hora por día y estudiar, eso es estudiar la palabra de Dios. No leer casualmente porque me gusta leer, o cuando voy al baño, en vez de llevar una revista, llevo la Biblia. Amén. No, es estudiar regularmente. Si estás 2 o 3 días sin ir al baño, no vas a estudiar la Biblia 2 o 3 días. Amén. Para que se ría un poquito. Gracias a Dios. 6. Lo más importante, el estudiante debe tener amor por la Biblia. Amén. 6. El estudiante debe tener amor por la Biblia. Eso es importante, hermano. Si usted tiene amor por la Biblia, usted la va a agarrar y va a estudiar. Amén. Si usted no ama la Biblia, no ama la palabra de Dios, no la va a estudiar. El estudiante debe tener amor por la Biblia. Esto no lo anote. Para ser un próspero estudiante de la Biblia debe haber una pasión verdadera por conocer la Biblia. Amén. Usted tiene que tener pasión. ¿Qué es la pasión? Querer hacer algo. Es como cuando usted conoció a su pareja, a su novio o a su novia, y usted quería ir a verla y hacía cualquier cosa. Si tenía que caminar 10.000 cuadras, iba a caminar porque quería ir a verla. La Biblia, tenemos que tener amor para poder estudiar la Biblia. Amén. Amén, hermano. Si no, antes cuando veíamos novela y esperábamos la hora, porque yo veía, hermano, por la novela, Pasión de Gavilanes, eso veía, entonces, y estábamos esperando esa hora para ver, y teníamos las hermanas que veían novela, esa pasión, no se olvidaban, no, dejá que tengo que hacer esto, no tengo que dejar esto para ir a ver la novela, no, que se me... Y yo así perdíamos un capítulo, che, ¿qué pasó ayer? Y Juan, Marimar. Entonces esa misma pasión, ese amor tenemos que tener para estudiar la Biblia, hermano. Amén, hermano. Amén. Punto C, los beneficios del estudio bíblico. Esto es importante, los beneficios del estudio bíblico. Como yo le decía, no solamente estudiar por estudiar, trae un beneficio, trae algo bueno, amén, estudiar la Biblia. Los beneficios del estudio bíblico. Póngase. Ahora ponga 1, la fe personal. 1, la fe personal. Esto no lo anote. Mientras va estudiando la Biblia, la fe del creyente aumenta. El origen de la fe es lo que Dios ha dicho y ha prometido. Anote Romanos 10:17. Amén. Ahí usted va a encontrar lo que es la fe personal. Amén. Romanos 10:17. Es el punto 1, la fe personal. Ponga al lado Romanos 10:17. Punto 2, una vida santa. Una vida santa. Ponga Efesios 5:27. Estos son versículos que yo estoy dando. Efesios 5:27. Esto no lo anoté. En la Biblia hay poder limpiador. Un ministro evangélico, David Moody, dijo una vez: la Biblia guardará al creyente del pecado, o el pecado lo guardará de la Biblia. ¿Cuánta verdad hay en esto? Amén. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene conocimiento de la Biblia, lo va a guardar del pecado. Y si usted el pecado lo que no quiere es que usted estudie la Biblia. Amén. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Eso es lo que Dios quiere y lo que la palabra de Dios
hace, nos limpia, amén. ¿Para qué? Para un día presentarnos santos, sin mancha, sin arruga, delante de nuestro Señor Jesucristo, amén. 3, la preparación para el servicio. Amén. 3, la preparación para el servicio. Ponga 3, la preparación para el servicio. Esto así, anótelo. Es imposible aconsejar a los pecadores. Es imposible aconsejar a los pecadores o a los que tienen problemas. Es imposible aconsejar a los pecadores o a los que tienen problemas sin conocer bastante la Biblia. Es imposible aconsejar a los pecadores o a los que tienen problemas sin conocer bastante la Biblia. Amén. No podemos querer ir a predicarle a otro, hablarle a otro cuando nosotros no conocemos todavía bien las Escrituras. Amén. Es imposible. Es imposible aconsejar a los pecadores o a los que tienen problemas sin conocer bastante la Biblia. Esto no lo anote. Dios honra su palabra, no a la persona. Lo que convierte al pecador no es la discusión del consejero, sino la palabra de Dios. Si queremos ser ganadores de alma, debemos conocer bien la Biblia. Amén. Si queremos ser ganadores de alma, debemos conocer bien la Biblia. Anote Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso dice en Efesios 6, 17. 4, poder en el ministerio. Amén. 4, poder en el ministerio. 4, poder en el ministerio. Si se usa la palabra de Dios, habrá poder. Esto no lo anote. 4, poder en el ministerio. Si se usa la palabra de Dios, habrá poder en el ministerio. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Anótese, esto sí anótelo. Cuando dice 4, poder en el ministerio, anótese 2 de Timoteo 3, 16. 2 de Timoteo 3, 16. Amén. Otro beneficio de los 5, el conocimiento. El conocimiento. 5, el conocimiento. Esto no lo anote. No hay mayor fuente de conocimiento que la palabra de Dios. El hombre que estudia la Biblia es un hombre de entendimiento y gran conocimiento. Amén. Anote Oseas 4, 6. El conocimiento. Oseas 4, 6. Yo le leo rapidito lo que dice. Fíjese de lo que sirve el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Fíjese que acá, por el pueblo, por no tener el conocimiento y por rechazar el conocimiento, amén, fue descartado. Amén. Y eso es lo que yo le decía al principio. Amén. Acá hay muchos que desprecian el conocimiento que acá se le está dando. No es para beneficio propio, para beneficio mío, del pastor o del hermano. Amén. Es para beneficio del pueblo, para que el pueblo tenga conocimiento. Amén. No es porque tenemos capricho, como siempre decimos, que vengan al instituto, no. Porque le va a servir para su vida, para el día de mañana llegar a la salvación. Acá dice que el pueblo fue desechado porque desechó el conocimiento que Dios le daba de su palabra. Amén, hermano. Esto se lo leo rapidito. Beneficios dados en la Biblia misma. Esto yo después le doy esto, así que usted lo va a tener. El estudio de la Biblia guardará al estudiante de pecar contra Dios. B, el estudiante de la Biblia protege contra la doctrina falsa. Amén. Estos son beneficios que encontramos en la Biblia. Amén. El estudio de la Biblia asegura el gozo. El estudio de la Biblia da paz. El estudio de la Biblia da poder sobre Satanás. El estudio de la Biblia es origen de las concentraciones a las oraciones. El estudio de la Biblia da sabiduría. El estudio de la Biblia perfecciona al creyente.
Lo importante del estudio bíblico es grande y no debe ser pasado por alto. Amén. Eso es lo que usted tiene que entender. No es estudiar y estudiar o decir, venimos, no. Es importante, amén. Por todo nuestro beneficio y por todo lo que yo le estoy diciendo. No es para decir, es una cosa ligera. No. Es importante, amén. Y no debe ser pasado por alto, amén. Ponga D, reglas para estudiar la Biblia, amén. Reglas para estudiar la Biblia. Ya vamos a terminar, falta un poquito. Reglas para estudiar la Biblia. Ponga 1. Renacimiento espiritual. 1. Renacimiento espiritual. 1. Renacimiento espiritual. 2. Preparación. 2. Preparación. 3. Interpretación normal. 3. Interpretación normal. 4. 3. Interpretación normal. 4. La consideración del contexto. 4. La consideración del contexto. Y 5. 4. La consideración del contexto. 5. La triple interpretación. Renacimiento espiritual el 1. 2. La preparación. 3. La interpretación normal. 4. La consideración del contexto. Y 5. La triple interpretación. Amén. Yo ahora le voy a leer, usted no anote. El estudio bíblico es una búsqueda discerniente de la verdad espiritual. El hombre no puede recibir esta verdad espiritual por su propia inteligencia humana. La verdad espiritual solo viene por fe, discernimiento y revelación espiritual. Amén. Eso, como yo le decía al principio, es el renacimiento espiritual. Un hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Amén. Y el estudio de la palabra es por fe. Amén. Discernimiento y revelación espiritual. Amén, hermano. La preparación. Antes de empezar a estudiar, el estudiante debe examinar su corazón. No debe entrar precipitadamente en la presencia de Dios y salir de nuevo sin antes liberar la mente de cosas mundanas. Examinar el alma y sentir la presencia de Dios. Es importante estar solo y sin interrupción. Amén. Usted tiene que estar tranquilo, solo, no puede entrar a decir, leo un ratito, me voy, hago esto, o discuto con mi señora, o reto a mis hijos. No, tiene que estar tranquilo, orar, sentir la presencia de Dios. Amén. Tiene que entrar en una comunión espiritual con Dios. Amén. Entonces ahí Dios le va a dar entendimiento y le va a dar sabiduría. Amén, hermano. La interpretación normal. Al interpretar la Biblia, el estudiante debe guiarse por este principio. Cuando el sentido aparente es lógico, no se debe buscar otro sentido escondido. Amén. Se debe entender literalmente un pasaje, a menos que el contexto indique que se debe entender de otra manera. Amén. Usted debe guiarse por este principio. Cuando el sentido aparente es lógico, no se debe buscar otro sentido. Amén. Por eso salen tantas doctrinas diferentes, amén, tanta falsa doctrina, amén, porque le buscan otra cosa que no está escrita en la Biblia. Quieren entender y quieren llevar la palabra de Dios a otro estado, a otra cosa que nada que ver, amén. Cosas humanas que quieren poner, amén, muchas veces para beneficio propio, amén. Muchas veces para beneficio propio, porque no, esto no me conviene así. La palabra de Dios dice que hay que hacer así, hay que cortarse el pelo. No, pero eso era para la antigüedad, porque como la mujer ahora anda con el pelo largo. No. Tenemos que entender la palabra de Dios como está escrita, no querer buscar otra cosa. Amén. Si la palabra de Dios dice que la mujer no se tiene que cortar el pelo, no tiene que rozar navaja,
Ya está, no tenemos que buscarle algo para excusarnos, para decir, no, pero a ver, capaz que acá dice que no, porque... No. Gloria a Dios. No hay que buscarle otra cosa, hay que entenderla como está, salvo que se interprete, pero ahí ya tiene que leer todo el contexto, toda la cosa para entender si quiere llegar a otro punto. Amén. ¿Me entiende, hermano? Amén. La consideración del contexto. Un texto sin contexto es pretexto. Se debe evaluar cada palabra según su uso. Cada uso en la frase según el párrafo, según el capítulo y el capítulo en su relación al libro entero. Amén. Podemos ir más lejos y considerar la Biblia misma con respecto a todo conocimiento, sea espiritual. La Biblia es el centro o el corazón de todo conocimiento. Amén. Siempre que usted lea, porque si leemos un pedacito nomás, por ahí dice una cosa, pero tenemos que leer leemos un texto, pero tenemos que leer todo el contexto, el capítulo, y después remitirnos a la historia o a la base del capítulo, amén, del versículo y del libro, amén. Porque muchas veces lo entendemos de una manera. Yo hablaba con un hermano la vez pasada y me decía, sí, a los carnales hablan como carnal, o sea, y yo le digo, ¿pero qué? Claro, si viene un carnal, dicen los carnales hablan como carnal, entonces me agarro a piña con un carnal. No, tenés que leer todo. No pueden llevar los canales con carnal, así que vienen a pegarme y yo me agarro. No es así. Tenemos que nosotros ser espirituales, y la palabra dice que tenemos que ser espirituales siempre, ¿no? De vez en cuando, o con los hermanos ser espirituales y con los mundanos ser carnales, no es así. Amén. Pero si leemos, dice, si con ese pedacito nomás así, cuando vienen carnales, te voy a atender con carnales. Bueno, entonces, pero tenemos que leer todo para entender. Amén, hermano, eso es lo que quiere decir cuando debemos considerar el contexto. Amén. Y la triple interpretación es el sentido primario, el sentido espiritual aplicado a la vida del creyente y el sentido simbólico o poético. Un ejemplo de esto se encuentra en los mensajes dirigidos a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay una interpretación primaria a la descripción de las iglesias que existían en aquel entonces y en las exhortaciones dirigidas a ella. Amén. Usted la triple interpretación quiere decir ahí muchas veces que usted ve la Biblia que habla de ovejas, de esto, aquello, entonces son interpretaciones primarias, después la espiritual pasado al creyente y una interpretación simbólica o poética. Amén. Eso usted lo va a ver bien ahí en Apocalipsis 2 y 3. Yo no le leo todo ni le hago, yo tenía resumido, pero se me va mucho tiempo y lo hago escribir mucho. Por eso se los leí y después yo cuando ya le dé esto, ustedes lo van a tener para estudiar. Amén, hermano. Ahí termina este estudio, hermano. Amén. Pero como ya le digo, es importante esto para que usted lo tenga, lo lleve y lo ponga a la práctica. Amén. Amén. Porque le va a servir a usted, a su familia. Amén. No solamente para si esto queda acá, no sirve de nada. Amén. Usted tiene que tener su Biblia, anotó los puntos más, yo se lo di esos puntos importantes, qué es lo que usted tiene que tener. Amén, hermano. Yo le di prueba y de las pruebas que di, el 30% me devolvieron las pruebas, los demás no. Entonces eso, ahí es donde está, hermano. ¿Ven? Usted tiene que llegar a su casa y ponerse una hora, media hora, pero ponerse en serio a estudiar la palabra de Dios. Para su crecimiento, ¿ven? Porque esto es comida, hermano. ¿Ven? Usted come, usted estudia la Biblia, usted come, amén, y usted va a crecer. Si usted no come, va a ser un desnutrido espiritual, un desnutrido en el conocimiento de Dios. Por eso muchas veces vemos gente que hace años que están en la iglesia y están igual que el primer día. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento espiritual, no quieren conocer. Amén. Entonces van a seguir así 20 años más. Amén, hermano, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para un día llegar a la salvación, que es lo más importante. Amén, hermano.